Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les traigo el diario del año de la peste, que fue una novela con relato ficticio que narra los acontecimientos de un hombre durante la peste bubónica en Londres. Todo esto empezó en 1664. La peste llegó a Holanda y a sus ciudades más importantes, a Ámsterdam y Rotterdam. Algunos dicen que fue traída por los italianos o los chipres. En ese tiempo carecían de periódicos y la gente no se podía informar ni entretener. Corrían los rumores que la peste ya estaba en Londres. Decían que la peste ya había matado a 2 hombres. El gobierno, para averiguar qué había pasado, pues obviamente encontraron a 2 hombres franceses muertos por la peste. Trataron de esconder la noticia, pero esta se divulgó en boca. Hicieron oficial la noticia y se publicó en el editorial de la parroquia 1, que fue la primera en tener 2 afectados. Fue así que aumentaron las cosas. 2 más en el mismo sector, 2 personas más muertas, y en la misma casa donde hubo el infectado fue creciendo la tasa de mortalidad en esa zona hasta llegar a más de 300 muertes. La mayoría de muertos obviamente era por la peste, la otra era por el mortillo, que era una enfermedad parecida a la peste, pero con diferentes. Los síntomas eran fiebre e infección dental y dolor de cabeza. Al principio solo se dio un sector en la ciudad y después se fue esparciendo. El gobierno ocultó en un sector las muertes verdaderas. Es así cuando los ricos empiezan a salir de la ciudad hacia el campo para refugiarse y no contaminarse. La gente también se iba. El gobierno estaba pensando en meter barreras y vallas. Es ahí cuando nos narra la historia de nuestro personaje principal. Es ahí cuando nos narra la vida de un señor que vivía en una parte de Londres que aún no había llegado la peste. Él pensaba irse y incluso habló con su hermano y le pidió a Dios una respuesta. Decide no irse, pero su hermano se va. Él enferma, pero no de la peste, como de una gripe. Se alienta y cuenta cómo la gente se está volviendo loca, que hay cantidad de gente que corre gritando cosas muy extrañas, como si fuera algo muy terrible, que ven cosas en el cielo y profecías, haciendo referencias a un cometa que pasó hace mucho tiempo atrás por Londres. También ya no sentían dolor emocional, ya la gente se acostumbraba a la muerte con el pasar del tiempo, porque la cantidad de gente que se estaba muriendo era mucha. La gente empezó a culpar al diablo, que era algo maligno. Utilizaban la cruz, el signo de Jesús en sus puertas. La gente se desesperaba. El Lord mandó médicos y remedios, pero los médicos murieron porque al tratar de aliviar a los enfermos, ellos también se contagiaban. Entonces la cantidad de médicos que morían también era bastante. Entonces era una cosa difícil cargar a los muertos sin que la otra persona que los cargara se infectara. Es así cuando el Lord Comandante decidió el aislamiento de los enfermos. Esta peste empezó a ir más allá. Entonces habían muchos afectados y el gobierno se paralizó, y la zona donde más estaba era en Londres. En algunas otras partes aún no había llegado, pero con el tiempo se termina por contagiar las otras zonas. Las órdenes emitidas fueron que la gente enferma se quedaran en sus casas con un aislamiento y con los guardias afuera. Es decir, tú estabas contagiado, te tenías que quedar en tu casa y un guardia te quedaba vigilando. La gente estaba muy inconforme, la gente se indignó y fueron muy severos con ellos. La mayoría de gente se escapaba de sus casas porque preferían irse de ese lugar. Algunos guardias fueron castigados por eso, porque era el deber del guardia proteger cuidar al que estaba enfermo. Tal fue esto que la gente llegó a matar a los guardias para poder salir. O sea, se estaba descontrolando esta cosa. Se escapaban por las ventanas traseras y nos cuenta sobre una niña muerta, la cual estaba normal, iba con su madre y de repente se empezó a sentir mal, lo cual preocupó a la madre y la llevaron rápido a la casa y que un médico la revisara. De inmediatamente le dio la peste y le empezó a dar una fiebre y los síntomas. Lamentablemente la niña murió y la madre quedó loca gritando y llorando por las calles.
Esto lleva a los sobornos a los guardias. Si no los mataban, los sobornaban. Es ahí cuando se empiezan a crear las dichosas fosas. Las fosas son como un hueco donde tú botas a los cuerpos, porque la verdad los cementerios ya estaban súper llenos, ya no habían donde más enterrar a la gente en las capillas. Entonces decidieron hacer como fosas, huecos en la tierra para donde los infectados los botaban. Por ejemplo, ellos tenían una carreta para recoger a los muertos, entonces ellos se disponían, tenían a un grupo de personas para que los levantara y los botaban a la fosa así, normal, con ropa, sin nada, como los encontraban los botaban. A esa carreta la llamaron la carreta del infierno o algo así del demonio, no me acuerdo bien. El punto es que el hombre que narra la historia nos cuenta que por curiosidad se fue a la fosa a ver, también se podía contagiar, pero no hizo caso. Se fue a la fosa por curiosidad y vio una cantidad de muertos. Fue a revisar la fosa, un señor se aproximó ahí. Él pensó que era un fantasma, pero no, era un señor que estaba viendo el cadáver de su esposa y de su hija, quien pensaba irse con ellas. Él se conmovió y lo tuvieron que sacar de ahí y él también se fue. Y nuestro señor que cuenta la historia lloró al recordar al hombre porque le contó, fue una historia muy conmovedora. Él fue a la taberna donde estaba aquel hombre, cuyos la gente se burlaban. Él obviamente lo defendió. Hablaron y discutieron sobre la peste y sobre lo ignorantes que eran esas personas. Lo maldicieron, etcétera, se burlaron y entre otras cosas. Se burlaban de la iglesia, las personas, la gente ya no tenía de miedo de ir a la iglesia. La gente se estaba volviendo valiente y pues por su creencia no les importaba. Devastaron las casas, pensaron que era una venganza de Dios y empezaron a orar y a pedir perdón todos los ateos y pues por todas las cosas malas, porque según ellos son santos y todos son pecadores. Contagiados escapaban para contagiar a los demás, o sea, era como, si yo estoy contagiado, tú también vas a estar contagiado. Las casas parecían cárceles. La gente del campo pues vivía segura. Las criadas, cuyas eran las únicas que podían salir como a hacer el mercado, o sea, la familia rica, las pocas familias que se quedaron ahí, que son adineradas, se quedaron y ellos no salían sino mandaban a la criada o a la empleada que les compraran cosas. Muchas de esas criadas se infectaron y pues contagiaron a sus amos. El personaje principal se arrepiente por no irse con su hermano y su familia, pues tiene miedo y se la pasa orando y dándole gracias a Dios. Él tenía un amigo médico y él lo estimaba mucho, él quería mucho a ese amigo. La peste llegó al barrio donde él vivía. El amigo médico le aconsejó no salir afuera porque era muy peligroso. Ellos compraron y se encerraron con un grupo. Él se encerró creo que con 2 empleados, eran 3 personas en su casa y empezó a comprar harina, pan, malta, cerveza, carne, hasta para refugiarse y no salir durante un tiempo porque las cosas empeoraron en la zona, por decir, en la comunidad o barrio donde él vivía. Se infectó el mercado, la protección era muy escasa, los carniceros tenían que dejar un frasquecito para que las otras gentes metiera el dinero. Habían muertos y la gente les tocaba ignorar los muertos, ni siquiera acercarse un tantico porque se podían contagiar. Era tanto el miedo. Nuestro personaje, por curiosidad, él nos cuenta que él quería averiguar qué había más allá y solo por eso sacó el pretexto de cuidar la casa del hermano, que le había dicho, hey, cuídame la casa, que me voy de viaje por la peste. Entonces el otro le dijo, sí, no hay problema, yo se la cuido. Entonces él salió por cuidar la casa de su hermano. Él salía 2 días por semana y obviamente la cosa estaba muy terrible. Los gritos, los llantos en la calle, la gente se desesperaba cada vez más porque esta peste estaba arrasando con todo. La atención en los mercados era bastante raro. Como te había dicho, tenían que tener un frasquecito con vinagre para tú meter las monedas y después él las sacaba porque la vinagre, no sé, era como un desinfectante o algo así en esa época. Cuando iba a la casa de su hermano, vio que algunas personas
se estaban robando las casas. Las personas viajaron hacia otros lados y dejaron sus casas solas. Entonces la gente aprovechó y dijo, véngase para acá, eso me lo quito, eso me gusta, y se roban las cosas. Y un grupo de mujeres empezó a robar sombreros y él dijo, pues, hey, no, eso está mal, eso es de un amigo mío. Y los empezaron a devolver. Los únicos que se salvaron fueron los campesinos. Es ahí cuando él va caminando. Y se va caminando hacia el lado del barco y se encuentra con un desconocido. Hablan, tienen una conversación y hablan sobre la zona muerta del barrio, sobre la situación. Y él le cuenta que tiene una familia infectada y que ellos viven en una casita cerca de ahí y que todos están infectados y que él no puede entrar ni puede hacer nada. Pero él trabaja en barcos, haciendo mandados y ora por el bienestar de su familia. Él el dinero, el poco dinero que él recoge, lo esconde en una piedra y llama a su mujer silbándole o gritándole, y la mujer sale y recoge el dinero. Pero esto no le hace mucha falta porque ella no puede salir. Entonces yo como que, ¿para qué le va a dar dinero si ella no sale? Entonces a veces le compra cosas y se las deja debajo de una piedra. Nuestro protagonista lo ayuda, le decide darle dinero, mucho dinero, y por curiosidad acompaña al hombre cuyo no está enfermo a otra ciudad. O sea, nuestro amigo era muy aventurero, entonces se decidió irse con un hombre que hasta ahora conoció y que ayudó a otra ciudad. Él vio los barcos y a sus alrededores. Esta ciudad creo que aún no estaba contagiada, pero era muy bonita, tenía una vista hermosa, y le preguntó que si habían contagiados en el barco donde él trabajaba. Y él le respondió que no, porque nadie estaba contagiado ahí, porque estaban refugiados y que ellos tenían a gente como él que hacía sus mandados. La peste seguía afectando a muchos. La muerte de las mujeres, en el parto de los bebés, los niños infectaban a las madres infectaban a los niños. Habían muchos muertos en ese tiempo, o sea, la cantidad iba, si te dije que antes habían muertos, esta vez hay muchos más. Subía una cifra, por cada vez que pasaba el tiempo más se extendía eso. La gente iba a robar todo lo que se encontrara, probablemente otras cosas. Y cuando nuestro personaje principal nos cuenta una historia sobre el carpintero y el panadero y creo que un soldado, que ellos se fueron en un viaje para no estar donde la peste. Ellos se fueron del campo a la ciudad y trataron de acampar y encontraron un granero, empezaron a crear sus tiendas y es ahí cuando no me acuerdo quién les tocaba hacer guardia, empezó a escuchar como unas voces a unas personas y claro, ellos se asustaron porque pensaron que eran otras cosas. Y entonces es ahí cuando se despierta y ellos miran que es un grupo de personas, habían muchas personas, eran pobres y al igual que ellos huían y encontraban también el refugio en el granero. Ellos conversaron y decidieron que compartirían el granero para todos. Y ellos dos se unieron al grupo. Eran creo que 13 personas, no sé, no los dejaron entrar a una ciudad. Y bueno, el punto es que sobrevivieron y llegaron a una ciudad donde no los dejaron de entrar porque obviamente un grupo de personas en plena pandemia con una enfermedad, no se sabe si están bien o si están contagiados. Entonces decidieron que no los entramos a nuestra ciudad, porque no. Entonces ellos decidieron irse a otro lado, se disfrazaron de soldados e idearon un plan para entrar a la ciudad. Y pues ellos cogieron ramas y hicieron en formas de rifle y esas cosas y se hicieron en las colinas. Y entonces la gente de las ciudades, al ver que hay un grupo de personas como soldados con armas y caballos, la gente de la ciudad se asustó obviamente porque dijeron ¿qué está pasando acá? Ellos dialogaron y al final de todo eso los dejaron pasar, pero ahora los buscan y pues ellos se deciden separar en grupos de a dos, o sea de dos personas, tú vas por allá, yo por acá, para llegar a ¿cómo se llama? Para llegar a Epin, una ciudad pequeña, y ellos se establecen un campamento en las afueras y el guardia los manda a llamar.
y dicen que son una amenaza para ellos y ellos no les creen. Conversan un rato y les dejaron quedarse a ellos les alcanzaban cosas, empezaron a hacer su campamento bien y los otros les daban dinero para irse a la ciudad para comprar ciertas cosas como el mercado o las cosas que necesiten. La gente se acercó a ellos, la gente del pueblo fue muy amable, les ayudó a hacer las mesas, las sillas. La gente se comportó muy bien. Después de eso la peste llegó a Epin, creo que se dice así. Ellos ya no se sentían a salvo porque estaban en un campamento y estaban huyendo de la peste y resulta que para donde iban la peste llegó. Vieron que la peste ya estaba cada vez más cerca. Todos así se decidieron marcharse. Ellos no decidieron seguir. Ellos saben que hay un grupo de gente como ellos que escaparon y se escondieron en los bosques. Esas personas hacían robos a la gente que pasaba. Algunas personas los podían confundir porque también era un grupo de personas. Entonces la gente de las otras ciudades no los van a recibir bien a esta gente como la anterior ciudad. Decidieron armar unas casas en un viejo edificio para quedarse de ahí y no moverse. Duraron un tiempo hasta diciembre. Se enfermaron por el clima y no por la peste, pues no estaban acostumbrados al clima. Después regresaron a sus casas cuando la peste no era tan fuerte. En esto, nuestro personaje nos narra un montón de historias, porque él era como muy curioso y escuchaba muchas de estas. Él nos dice que no sabía si era verdad, pero que solo nos la contaba. La gente enferma salía mucho a la calle y los guardias no hacían nada por los que le comenté por temor a contagiarse. Hasta que se les dio una orden de que no cuidaban a los contagiados, se les iba a castigar. Acataron la orden y no se vio tan afectada la ciudad en ese tiempo. La gente ya se estaba resignando, iban a las iglesias y no les importaba quién estuviera al lado. Ellos iban porque pensaban que era su última vez y pues iban a la iglesia porque eran muy creyentes. Establecieron ciertos horarios en la noche para recoger a los muertos. Se escuchaban los lamentos de la gente a ver la carreta de la muerte. Algunos lo recogían hasta agonizando. La gente ya se creía muerta. Hasta los transportadores ya perdían el ánimo de tal punto que todos sabían quién estaba curado y quién tenía la peste. Porque esta peste fue evolucionando y algunas personas normales, parecían normales, pero tenían la peste y te podían contagiar. Y pues algunas personas decían que ellos podían reconocer a un contagiado por el aliento, y pues quien identificara el aliento de la persona contagiada obviamente también se va a contagiar. Antes, al principio, se ocultaba la muerte por la peste, como les había dicho. La gente, la familia les pagaba al gobierno, creo, para que ocultaran la muerte y así no tener su causa de muerte, sino por otra enfermedad. En el periodo de tiempo se ocultaron muchas muertes por la peste, causando esto que no les avisaran a los pobladores para que ellos se pudieran como tener más prevención. Después las personas no se sentían tan a salvo después que les dijeron que la peste puede estar cerca sin un síntoma alguno. Esto llevó a la gente a comprar lociones, aromas para ir a la iglesia y así no a poder contagiarse. O sea, el olor era terrible en las iglesias porque un montón de mezclas de perfumes, lociones para que no se contagiaran, vinagre. El olor era insoportable. La gente que más sufrió fue la gente pobre, pues por necesidad empezó a buscar trabajos arriesgados. Fue por eso que la miseria azotó a los pobres en masa. Por otro lado, la peste empezó a desaparecerse como una nube pasajera. Él habló con el médico y dijo que pronto se acabaría, que los muertos se estaban disminuyendo, pero aún habían pacientes por recuperarse. O sea, de lo peor ya vamos bajando a lo mejor. La gente ya salía normal a las calles sin que se preocuparan, aunque sufrieron las consecuencias. Algunos se enfermaron peor, les sucedía por no protegerse bien. La peste se estaba yendo, pero aún andaba por Londres. Los médicos explotaban los tumores y abscesos quemándolos. La gente ya estaba normal, hablando con más personas sin importar cómo estaba, y esta les causaba más problemas porque se seguían contagiando. Las personas de las afueras se regresaron a Londres en grandes cantidades. Londres ya se estaba recuperando, pero las otras ciudades no tanto. La peste parecía llegar a su fin,
Habían muertes, pero no tanto como antes. Muchas familias desaparecieron y sus bienes fueron otorgados al rey. Él, en consideración con los pobres, les decidió dar esos bienes a ellos. Empezaron, ya cuando todo se estaba calmando, empezaron a encontrar muertos en cantidad de lugares, en las fosas no solo, sino en las esquinas, en los huecos, y pues empezaron a levantar los cuerpos. Algunas de las nuevas casas se construyeron encima de las fosas, es decir, enterraron como a, no sé, supongamos 50 muertos en una fosa, la llenaron de tierra, le echaron sal, cemento y empezaron a construir una nueva casa encima de esa fosa de muertos. Utilizaron nuevos lugares para enterrar a los cuerpos que se hallaban en la intemperie. Se utilizaron muchos nuevos lugares para enterrar a los cuerpos que hallaban. El autor nos cuenta que ese año siempre se recordará en Londres. También hace una reflexión y nos pone en contexto con la situación que estaba viviendo. También dijo que había que reconocer a las grandes personas que ayudaron, y él hizo una lista de cada una de esas personas, la cual es muy larga, pero habían personas como médicos, cirujanos, pastores, entre otros personajes más. Felicitó a los soldados y al Lord Mayor, cuyo hizo un gran trabajo. Nos relata de una forma que parece que lo estuviéramos escuchando, como con una melancolía. Nos habla de los medicamentos que fueron surgiendo en contra de la peste. Charlatanes desaparecieron, algunos dicen que se los llevó la misma peste. Esta gente que decía que yo tengo la cura, tome unas hierbas aromáticas, esto te va a pasar la peste, se fue desapareciendo. Algunos dicen que fue por la peste, pero en realidad fue los médicos cuando crearon sus drogas y empezaron a dar órdenes de aseo y purgantes. Esto acabó con el negocio de los charlatanes. Siempre había rumores de que la peste iba a volver con gran brutalidad, pero solo eran rumores. Para eliminar los gérmenes, los médicos inventaron perfumes, esencias, y la gente combatía contra los restos de la peste, llenando sus casas de pólvora. Sí, suena algo loco porque es muy peligroso, y pues algunos sí lo hicieron porque explotaron sus casas y pues no habían tantos resultados. Eliminaron tal rastro de la peste que solo quedaron cenizas. Llegó el invierno y ya se había dado por terminada la peste. Los ricos llegaron hasta la primavera con sus familias, se aseguraron de que la peste ya se había extinguido. La gente ya estaba de mejor. Los médicos, cuando antes iban a visitar a los enfermos, estos ya estaban de mejor, ya se recuperaban. Las familias se pusieron de pie, salieron adelante, y los médicos dijeron que fue una obra sobrenatural. Nos cuenta que esto fue desatado y reparado por la obra de nuestro creador. Por último, nuestro personaje principal nos cuenta que ya no hay temor hacia un hombre con un trapo en la cara, que ya todo está normal, que la mayoría de la gente se lo atribuyó a Dios, que gracias a eso están vivos. Nos reflexiona acerca de la ingratitud humana y termina con una frase que dice: yo sobreviví a la peste que hubo en Londres. Bueno, y eso fue todo por el diario del año de la peste. La humanidad ha pasado por enfermedades difíciles. No es la primera vez que la humanidad se ve enfrentada a una pandemia. Esto nos ayuda a reflexionar, a ser más positivos, honestos y tener fe que algún día esto se va a acabar.